Lo conversábamos al inicio del programa, Iván. La intensidad del trabajo, el estudio, la vida en confinamiento, pareciera que muchas veces estamos un tanto desconectados de nuestro cuerpo. Y con esto muchas veces ignoramos los dolores. Te cuento entonces que el dolor crónico sigue siendo un desafío para las políticas de salud pública, bajo el interrogante que busca detectarlo y además tratarlo de forma eficaz. ¿Cómo la ciencia básica se une entonces a la medicina y a la investigación para trabajar en el llamado dolor neuropático? Bueno, se lo preguntamos a nuestro entrevistado, Rodolfo Madrid. Él es doctor en Ciencias con mención en Biología Celular, Molecular y Neurociencias, y también es investigador asociado del Núcleo Milenio Magnus Pain y también académico de la Facultad de Química y Biología de USACH. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a All You Need Is Lab. Ahí lo vemos en pantalla por Santiago Televisión. ¿Cómo está? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Nadia? ¿Cómo están, Iván? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Empecemos de a poco en adentrarnos en estos conceptos relacionados con el dolor y principalmente me gustaría que tratáramos primero de definir el dolor, entendiendo que esto también es una respuesta de nuestro organismo. Si nos puede ayudar también a entender esto y a qué señales debemos estar atentos y atentas también. Claro, el dolor es un sistema de alarma, ¿no? Es nuestro sistema de alarma que nos permite darnos cuenta que estamos frente a un peligro, a un estímulo potencialmente dañino, potencialmente peligroso. Entonces, si uno lo entiende como una alarma, pues cuando uno siente dolor porque se golpea, porque se quema, porque se sienta en una mala posición, etcétera, es un aviso de que hay un riesgo potencial o un daño real que está ocurriendo en una región particular del cuerpo, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué sucede si esta alarma que dice usted se nos queda encendida y este dolor finalmente transita en el tiempo o durante un periodo prolongado, como muchas veces cuando pasamos largas horas sentados en pandemia o finalmente arrastramos algún tipo de dolor al cual no le estamos haciendo caso y finalmente se transforma en un dolor crónico? Exactamente, ese es el problema, ¿no? Ahí nos enfrentamos a una situación que dependiendo del rango etario en la población puede tener una incidencia sumamente súper alta, ¿no? En promedio podemos hablar de que 30% de la población ha tenido alguna vez alguna forma de dolor crónico definido como un dolor que persiste por más allá de 3 meses, ¿no? Y que es posterior a lo que lo causó originalmente, ya el problema que lo causó originalmente, que generó el proceso inflamatorio o que generó el daño puntual, ya desapareció. O sea, ya no tiene un papel de aviso, ya es básicamente una enfermedad. Es un problema, es una enfermedad del sistema nervioso y en particular del sistema nervioso somatosensorial, ¿no? Y dentro del dolor crónico tenemos primarios, secundarios, y entre los secundarios tenemos el dolor neuropático, ¿no? Y que es básicamente asociado a alguna forma de daño que ha ocurrido en el sistema nervioso somatosensorial, ya sea a nivel central o a nivel periférico. El 90% de los casos surge a partir del daño que ocurre a nivel de las aferentes primarias, ¿no? De las neuronas que detectan los estímulos potencialmente peligrosos en la periferia. Entonces, y dentro de esas formas de dolor crónico tenemos el dolor neuropático que tú mencionabas, que es un 7 y un 10% de la población que llega en algún momento a tener dolor neuropático, y este tiene como te decía, una enfermedad del sistema nervioso al final, y tenemos un problema de salud pública muy grande que se lleva muchísimo costo económico, emocional, ¿no? Asociado. Te comentaba, me parece, ayer que básicamente lo que gasta el contribuyente en Chile en dolor crónico en términos económicos es básicamente lo mismo que gasta o que destina Chile a la investigación, que es prácticamente el 0,4% del PIB. Harto dinero. Es mucho dinero, ¿no? Doctor, Entonces, como te digo,
Iván, dime. Bueno, ya que Tenemos hartas preguntas. Sí, ya que me dio el pase, entonces voy con la pregunta. ¿El dolor neuropático siempre es consecuencia directa de una lesión o una enfermedad? Eso punto uno. Y punto dos, hablaba usted de un problema de salud pública. Yo creo entonces que acá los médicos de atención primaria tienen un rol crucial en realizar un diagnóstico oportuno, que ojalá evitar retraso en el diagnóstico para también poder después realizar la oportuna derivación, etcétera. ¿Cuánto nos falta en términos de la atención primaria? Y también, que no se me olvide la primera pregunta que le decía si siempre es consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Claro, exactamente. El dolor neuropático deriva del daño de las neuronas del sistema somatosensorial. Entonces, si no no tiene ese origen, ya no lo definimos como dolor neuropático. Ya. Y tú sabes, yo soy biólogo, yo no soy médico, y en términos pero sí te puedo decir que en términos del sistema de salud pública existen unidades de dolor, unidades especializadas en tratar pacientes con dolor crónico, tanto en el sistema privado como en el sistema público. Y la idea, muchas veces podría eventualmente haber dificultad para determinar si estamos frente a una forma de dolor neuropático particular, si no están todas las condiciones para que la atención primaria se pueda saber inmediatamente. Por lo tanto, obviamente cualquier, inversión o ejercicio que se haga y que se hace, de hecho, para mejorar la atención primaria en ese punto, poder derivar rápidamente a una unidad de dolor que pueda hacer un tratamiento, rápido, efectivo, es muy importante. Ahora, hay un problema que deriva de eso que me gustaría también comentarlo, y es que en realidad los tratamientos para el dolor neuropático en general son, no son tan eficientes como uno quisiera, de un porcentaje bajo realmente de los pacientes que tienen dolor neuropático logran que los tratamientos estándar que se utilizan sean tratamientos que al final sean efectivos y no tengan muchos efectos secundarios, ¿no? Y de hecho, esa es una de las ideas de nuestro núcleo milenio, ¿no? Eso, profesor, sí, disculpe, eso mismo, para ese lado lo queríamos llevar, porque usted también muy bien hacía la aclaración que en su caso está enfocado específicamente a la ciencia, en este caso a la ciencia básica, pero sería interesante de qué forma, a través de esta asociatividad en el núcleo milenio, se busca conjugar ambos lados, ¿no? La ciencia básica con la medicina, encontrando finalmente un destino en las personas, en los ciudadanos. ¿Cómo están trabajando ustedes en el núcleo con eso? Mira, esa es una muy buena pregunta. En realidad, la investigación cada vez va más hacia lo asociativo, no solamente lo que hacemos nosotros como científicos básicos en nuestro laboratorio, no solamente en nuestra disciplina, sino que además complementarla con la colaboración y la participación de otras disciplinas. Y no solo de disciplinas dentro de la investigación básica, sino además mezclarlas, digamos, con otras disciplinas, en este caso particular con la clínica. Y la idea en el caso del núcleo milenio es precisamente, nuestra idea de trabajo es partir desde el paciente, volver al laboratorio y del laboratorio volver al paciente. O sea, es una manera en la cual, si tú tienes, por ejemplo, una persona que tiene una neuropatía y ha desarrollado un cuadro importante de dolor neuropático que describe en el sistema, digamos, en el grupo de dolor ciertas características particulares. Te dice, mire, tengo un dolor constante que está asociado por ejemplo, en el caso que es más cercano a mi área, una disminución frente a pequeños descensos de la temperatura, tengo un dolor inmediatamente muy fuerte, que ya no es la sensación refrescante que tenía antes, sino que ahora ese estímulo, que es un estímulo inocuo, un estímulo refrescante, ¿no?,
se transforma en un estímulo doloroso, o que el paciente lo percibe como dolor. Entonces, claro, uno empieza ahí digamos, la parte del núcleo milenio que se dedica Mario Campero, Margarita Calvo, nuestros investigadores del área clínica, digamos, que son los que ven pacientes, ¿no? Nos pueden facilitar una muestra ya de tejido que nos ayuda, por ejemplo, a ver qué alteraciones hay a nivel digamos, del sprouting, por ejemplo, de los axones en la piel, qué marcadores moleculares están alterados, poder hacer algún seguimiento. Y recuerden que en esto también del dolor, y bueno, en muchas problemáticas de salud y en investigación, de alguna manera buscamos una suerte de master keys, ¿no? de componentes moleculares que son comunes, que nos pueden ayudar a tratar más de una cosa a la vez, o de entender el problema desde la base. Típico master key, digamos, o llave maestra, ¿no? del dolor son los canales de iones que tienen que ver con la conducción eléctrica de los axones, ¿no? Entonces, esos canales de iones, uno de los master keys más comunes o más estudiados en dolor neuropático son los canales de sodio, ¿no? Que son los que se encargan de la fase despolarizante del potencial de acción, que es digamos, la manera en la que se comunica el sistema nervioso, estos cambios transitorios del potencial de membrana, ¿no? Entonces esta señal eléctrica, la base molecular de esa señal eléctrica que son los canales de sodio, digamos, hay una gran masa de laboratorios destinados exclusivamente a buscar bloqueadores de canales de sodio que no tengan efectos secundarios y que permitan tratar el dolor crónico, ¿no? Nosotros apostamos por otras master keys que son, por ejemplo, quinasas reguladoras que pueden modular la actividad de canales, o canales de potasio que estudiamos en el laboratorio, en nuestro laboratorio, en el laboratorio de Margarita también, o canales TRP que son los que estudiamos también en el laboratorio o en el laboratorio de Elías Utrera, ¿no? De la Universidad de Chile, o también componentes que van más por las vías inhibitorias, como en el caso de Gonzalo Llévenes, o canales, digamos, regulados por ATP, como en el caso de Claudio Cugno. Entonces, realmente estamos buscando otros componentes que nos puedan ayudar a resolver el problema, pero con esa filosofía, con la filosofía que va desde el paciente, volviendo al laboratorio, del laboratorio volviendo eventualmente en el futuro a los pacientes, tratando de ayudar con terapias más específicas, digamos, que tengan menos efectos secundarios y que puedan ser, digamos, tener un mayor éxito a la hora de los tratamientos, de complementar estos tratamientos. Doctor, bueno, estamos hablando con Rodolfo Madrid, él es doctor en Ciencias con mención en Biología Celular, también investigador asociado al Núcleo Milenio Minus Pain y académico de la USACH. Le quería consultar como para ir redondeando también y aterrizar este tema a la gente que nos escucha, porque no es menor la población que tiene síntomas de dolor crónico, alrededor de un tercio, según entiendo son las cifras, y dentro de esa población, las enfermedades más comunes, yo creo que más de una persona de los que nos está escuchando, sí. Varios de nosotros también. Varios de nosotros, sí. o nosotros, o bien conocemos a alguien, por ejemplo, con fibromialgia, u otra persona con este dolor, la enfermedad asiática, que generalmente afecta a los adultos mayores y que tienden a no acudir al médico a tiempo. Mencionó usted varias formas de combatir el dolor. En el caso de estas enfermedades, que son las más comunes, y hay otras también, generalmente van variando los métodos, o hay alguno que funcione más para ciertas enfermedades, que como le dije, tal vez es la más común en Chile. Claro. Como tú bien decías, lo primero, y es muy importante, el mensaje para llevar a la casa, digamos, es que el dolor es una señal de aviso y hay que hacerle caso, ¿ok? Algunos de los que mencionabas, como qué sé yo, el dolor que se produce por la compresión de un nervio, puede terminar transformándose al final en una situación de dolor crónico complicada, ¿no? Que va y vuelve recurrente en el tiempo. Otras pueden ser simplemente cuadros inflamatorios cortos, breves, ¿no? Pero también se puede llegar a casos más extremos donde hay corte de los nervios, daños de los nervios, formación de neuromas, y ahí el dolor neuropático se gatilla
digamos, y se complica toda la El situación. nervio ¿no? ciático Entonces, es el ejemplo más importante, creo yo, ahí también. claro, por ejemplo, la compresión del ciático es una de las, lo que llamamos la ciática, ¿no? Es uno de los dolores más comunes y al final se puede transformar, como te decía, en una situación crónica si no se trata a tiempo. Porque la causa puede ser, claro, una discopatía que termina comprimiendo el nervio, pero si después la discopatía se resuelve, pero el daño en el nervio ha quedado, lo más probable es que en el futuro se pueda generar algún problema, ¿no? Que va desde la pérdida de sensibilidad en algunos casos hasta la aparición de dolor en el futuro, ¿ya? Y en ausencia del daño, ¿no? El daño ya se fue, el problema se resolvió, entonces no dejar para el final nunca, siempre ir inmediatamente a tratarlo con el especialista. Tú mencionaste formas de dolor musculoesquelético, ¿no? El dolor musculoesquelético es la principal causa de consulta en el médico, ¿no? El dolor musculoesquelético se lleva buena parte de todo este 30% que hablábamos y buena parte del dinero que se gasta en los tratamientos, ¿no? Los antiinflamatorios, no esteroideos, no esteroidales, son los que se llevan buena parte de los gastos, ¿no? La fibromialgia. Y al final, y por ejemplo, la fibromialgia, que es una enfermedad que no, digamos, todavía causa clara, ¿no? Es un problema de dolor, digamos, que parece afectar a todo el cuerpo y incluso a regiones más particulares donde se producen situaciones de dolor puntual muy intenso y otras veces situaciones de dolor constante que al final se transforman en un problema que es un círculo vicioso, tiene un componente emocional, ¿no? A nadie le gusta estar con dolor todo el tiempo, eso puede llevarte a una situación de depresión, es muy, muy complicado. Entonces, la búsqueda es ir inmediatamente a hablar con los especialistas y tratar de buscar la causa, ¿no? Sí, profesor, qué buen mensaje, y yo creo que con ese mensaje también nos gusta finalizar la entrevista. El dolor es una señal de aviso y hay que hacerle caso, así que también ahí es el llamado. También aprovecho de comentar que ustedes entiendo que van a hacer un primer ciclo de charlas sobre dolor y fibromialgia, una de las cosas que estábamos hablando acá, sí, por el núcleo el sábado 17 de abril a las 11 horas, por supuesto a través de Zoom, para que también ahí los interesados e interesadas busquen las redes sociales del Magnus Pain y puedan enterarse de todas las noticias, de las novedades. Entiendo que van a seguir realizando este trabajo interdisciplinario que usted destacó. Profesor Rodolfo Madrid, doctor en Ciencias, con mención en Biología Celular, Molecular y Neurociencias, investigador asociado del Núcleo Millennium Magnus Pain y también, por supuesto, académico de nuestra Facultad de Química y Biología de la USACH. Muchas gracias por responder todas nuestras preguntas. Por supuesto, quedaron más, pero en el futuro podremos conversar. Y que tenga una buena tarde. Muy bien, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, chao.